¿Qué tiene que ver este disco de Cactus, de Third Base del año 1989 de Def Jam, con este otro de Alcoholics 21 and Over del año 1993 del sello Loud? Quédate que en unos segundos te lo cuento. ¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California, tomando mate, hablando de música, de libros, de hip hop. Y hoy les vengo a hablar, como ya se habrán dado cuenta los más perspicaces, de este álbum, de este disco, de este libro, nada más y nada menos que Madvillain, la colaboración del año 2004 de Madlib con MF Doom. Si hay un disco de rap de culto masivo de la década del 2000, así en el underground rapero de Estados Unidos, es este que tengo acá atrás. También Donuts, obviamente, de Jay Dilla, que es del año 2006. Los dos son del mismo sello, de Stone Throw, que fue el sello que de alguna manera definió la estética y el canon del underground rapero mochilero durante toda la década del 2000. Ya hablamos de Donuts, de Jay Dilla, obviamente le dedicamos su espacio cuando reseñé el libro sobre él. Hoy voy a hablar de este libro que se centra en el disco que tengo aquí atrás, Madvillain. El libro es de la colección 33 1/3, escrito por un tal Will Hagel, no me consta quién es, pero es una colección interesante de libros pequeñitos, así en formato bolsillo, que se dedican cada fascículo de estos libros a reseñar profundamente un álbum que fue fundamental en algún momento de la historia y que es venerado a nivel global como un disco de culto. El álbum en cuestión es, obviamente, como dije antes, una colaboración entre dos artistas super underground y super de culto en el hip hop estadounidense, dos visionarios, genios locos, totalmente outsiders, que hacían la cosa que se les cantaba muy fuera de las normas, de los parámetros estéticos del hip hop comercial de la época. Ahora bien, si vamos a hablar de la colaboración de dos artistas tan importantes, primero hay que hablar de quiénes son esos dos artistas, de dónde venía cada uno, qué tenían en común y sus carreras, como lo resalta el libro, tienen una especie de paralelismo casi mágico en algunos aspectos. Para empezar, tanto Madlib como MF Doom se criaron en ciudades que eran periféricas a los centros neurálgicos del hip hop, bastante alejados de lo que estaba pasando, lo cual les facilita esa situación de experimentación liberada del qué dirán del entorno, porque estaban cada uno haciendo lo suyo por la suya, lejos de los centros donde se cocinaba el hip hop en esa época. En el caso de MF Doom, él se crió en Long Island, que es un suburbio de Nueva York, casi a 1 hora en tren afuera de Nueva York, de donde también han salido artistas también visionarios e icónicos de los 80s y los 90s, como De La Soul y Eric B. and Rakim. En el caso de Madlib, como ya casi todos los fans sabemos, de la ciudad de Oxnard, que es una ciudad también 1 hora al norte de Los Ángeles, o sea que estaba bien apartada de todo lo que estaba pasando en South Central y Compton con el gangsta rap en los 90 y todo eso. Oxnard es una ciudad sobre la playa, más cerca de Santa Bárbara que de Los Ángeles, una ciudad bastante calma, suburbana, de donde no ha salido mucho musicalmente, más allá de obviamente Madlib y todo su entorno, el Loot Pack, toda la crew en torno a él, y mi artista de cómics favorito, Jaime Hernández y su familia, sus hermanos, los autores de Love and Rockets, también de esa ciudad. Los dos, MF Doom y Madlib, tuvieron su debut oficial en discos de otros artistas. Y ahí viene la conexión con la premisa inicial de este video. MF Doom participaba como invitado en este disco de Third Base, que lo sacó Def Jam en el año 1989, y obviamente la canción The Gasface, que se hizo muy conocida a partir de entonces, en la que participa MF Doom cuando todavía se hacía llamar Sub Love X del grupo KMD. Ese es su debut discográfico que los llevó a la notoriedad en la escena hip hop, especialmente porque la canción esa terminó siendo el single de difusión de este álbum. Un álbum que para mí es icónico y que a mí me fascinó en su época. Todavía lo tengo, el CD original que me traje de Argentina. Es un álbum que a mí me encanta, que es quizás no sea el mejor de la edad de oro del hip hop, pero que para mí que todavía se la banca y que además tiene producción de Prince Paul, otro de mis grandes ídolos. En el caso de Madlib, él aparece como invitado por primera vez con su grupo de Loot Pack en este disco de Alcoholics 21 and Over. Alcoholics también era una crew de Los Ángeles que también no encajaban del todo en lo que estaba pasando a comienzos de los 90 con el gangsta rap de Los Ángeles. Tenían un estilo más
hip hop purista más cercano a lo que se estaba haciendo en Nueva York. Quizás se los compara mucho con los Beatnuts, por ejemplo. Y también tengo las dos versiones en CD y en cassette porque también es un disco que me encantó. Salió por el sello Loud, que es el sello que después publicó a Wu-Tang al poco tiempo de esto. Y aquí Lootpack tienen una colaboración en una canción que se llama Turn the Party Out, en la que Madlib también participa como productor. Otra cosa en común que tienen Madlib y MF Doom es que son nerds. Son nerds que les encanta los cómics y el mundo de la cultura alternativa, pop y bizarra. El autor del libro también traza relaciones, conexiones culturales entre Madlib, MF Doom y el autor Charles Bukowski de culto también, y el autor de cine bizarro de sexploitation de los 60s, Russ Meyer. Y obviamente los superhéroes les influenciaron especialmente a MF Doom, que creó su personaje, MF Doom, basado en el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos, creado por Jack Kirby. Y en el caso de Madlib, creó su personaje que también lo caracterizaron como un cómic, que es Quasimodo. Los dos juegan mucho con el tema de las dobles o múltiples personalidades. Ya sabemos que MF Doom sacó música bajo el nombre de Victor Wong, de King Ghidorah, de MF Doom, de, como dijimos antes, Sevlov X, con el grupo KMD. En el caso de Madlib, cuando él publicó música como rapero, la sacó como Quasimodo. Cuando él publicaba sus megamixes en formato de mixtapes como DJ, él firmaba como The Beat Conductor. También publicó cosas como The Loop Digger. O sea, todos los dos tienen múltiples personalidades y algunas de estas personalidades muy bien distinguidas una de las otras. Otra cosa que ambos tienen en común es el sentido del humor. Un sentido del humor muy influenciado por la psicodelia, por el uso de alucinógenos, de hongos, de marihuana, de lo que sea, pero también un sentido del humor muy meta, muy de autorreferenciarse, de hacerse reír a ellos mismos sin importarle lo que piensen los demás, lo cual hace que sea un sentido del humor muy para ser disectado por los fans más enfermizos, que se ponen a desarmar palabra por palabra, sílaba por sílaba, para encontrarle el sentido y las referencias ocultas, porque está lleno de referencias ocultas todo lo que dicen, por lo cual, de más está decirlo, ayuda mucho saber inglés, entender inglés para poder entender las letras de ellos, pero no alcanza con entender inglés, porque por más que entiendas inglés y puedas entender todas las palabras que están diciendo, las maneras que las usan no funcionan necesariamente como traducciones directas. Entonces, obviamente, estamos hablando de un tipo de rap que no es para recién iniciados, que no es para neófitos, no es para gente que empezó a escuchar rap antes de ayer. Es un tipo de rap que requiere cierto tipo de atención extra, que hay que escucharlo múltiples veces para encontrarle la vuelta, y además que lo podés seguir escuchando y cada vez que lo escuchás le encontrás sentidos diferentes. A mí, honestamente, el disco en su momento no me gustó o directamente no le presté mucha atención. También salió en una época en la que yo estaba bastante desilusionado con el rap y no le prestaba atención a lo que estaba pasando. Madlib me encantaba, yo era súper fan de Madlib desde el año 2000, creo, que me había encantado lo que había hecho con Quasimodo y las cosas que había sacado primero solo y algunos EPs que tenía por ahí. Pero MF Doom, honestamente, cuando lo escuché por primera vez me aburrió soberanamente, no le entendí la joda, no le entendí la gracia y medio que lo rechacé y lo abandoné. Y cuando salió este disco, yo no lo compré en su momento, yo estaba mucho más enganchado con el otro proyecto que salió más o menos en la misma época de Madlib con Jay Dilla, cuando grabaron Champion Sound, que los procesos de grabación se superpusieron, hay cosas que se grabaron al mismo tiempo. Creo que como yo le tenía idea a MF Doom de que no me gustaba la manera que rapeaba, se me hacía muy aburrido, muy monótono, nunca tiene un estribillo, nunca tiene nada ganchero y requería, como dije, mucha atención y yo no estaba dispuesto a dársela en ese momento. Entonces tardé muchos años más en forzarme a sentar a escucharlo con atención y entender bien de qué se trataba. Otra cosa que tienen en común los dos artistas es que son tan locos y están tan por afuera de la normalidad rapera y que además hacen un rap tan poco comercial, es que los dos necesitaron de gente de afuera que los viese y que decidiese apostar en ellos, lo cual es rarísimo. O sea, que alguien haya visto el talento bruto tanto de MF Doom como de Madlib y que diga, hey, acá hay algo
que se puede comercializar. Aquí hay algo que vale la pena invertir porque esto puede resultar en el futuro. Porque yo creo que ni ellos mismos veían la posibilidad de que lo que hacían tuviese éxito comercial. En el caso de MF Doom, quien fue el que hizo eso fue Bobito García, el famoso presentador de la radio de Stretch and Bobbito, que era uno de los paladines del underground de Nueva York en los 90. En el caso de Madlib, algo similar pasó con Peanut Butter Wolf, que también el productor dueño del sello Stone Throws, que lo reclutó a Madlib, se lo trajo a vivir al estudio, a la casa estudio de Stone Throw, lo instaló en el sótano y se encerró ahí en el sótano a producir beats 16 horas por día sin conexión con el mundo exterior. El chabón es un recluido, es casi un ermitaño del rap. Entonces eso hizo que lograr una colaboración entre estos dos artistas fuese sumamente difícil, porque los dos se manejaban de una manera muy atípica. Entonces juntarlos a los dos y decirles pónganse a hacer música juntos, saquen un disco juntos, fue dificilísimo. Y el libro se centra mucho en esa historia de cómo se dio la conexión entre los dos. Y ahí hay muchas versiones porque mucha gente que estuvo involucrada tanto en el sello como amigos de los dos artistas y periodistas, muchos se adjudican el haber sido el principal punto de conexión entre los dos. Otra cosa muy interesante del proceso de producción de este disco es que gran parte se produjo en Brasil. En un momento se fueron a Brasil, tuvo una comitiva del sello Stone Throw, y Madlib, siendo el ermitaño que todos conocemos, se encerró en el hotel. En vez de salir a pasear por las calles de Sao Paulo, se encerró en el hotel con una pila de discos brasileños que había comprado sin ni siquiera haber escuchado, simplemente por ver por la tapa, y se puso con su sampler portátil y un tocadisco portátil, se puso a samplear en la sala del hotel. Y ahí produjo un montón de los beats que sacó de este disco, que son beats que samplean música brasileña, pero no música que suena brasileña en el sentido tradicional o lo que uno se esperaría que suene la música brasileña. Entonces, en definitiva, el disco era un experimento raro que nadie sabía que iba a salir, medio que los forzaron a los dos estos a que colaboren con la esperanza de que saliese algo interesante, pero nadie tenía bien en claro qué iban a hacer, no se sabía si iba a tener éxito comercial, y terminó siendo el álbum más vendido del sello de Stone Throw. Creo que fue el mayor éxito, y no sé si lo pasa incluso a Donuts o están ahí. Y ambos artistas tuvieron carreras enormes después de este disco, como que este disco propulsó la carrera de los dos, hasta que obviamente MF Doom murió hace un par de años, lamentablemente. A mí, honestamente, como dije antes, el disco no me había gustado tanto, pero sí me gustó esta versión, al Madvillainy 2, o sea que lo sacaron como si fuese una secuela, pero en realidad no es una secuela, sino que es un disco de remixes de aquel otro, hecho por Madlib mismo, en el estilo de sus megamixes del Beat Conductor, del Medicine Show y todas esas cosas, que a mí es la faceta de Madlib que más me gusta. O sea, el libro está escrito más o menos siguiendo el concepto inicial de MF Doom como villano y de muchas personalidades. El escritor Will Hagel empieza el libro presentándose a él como 3 escritores diferentes, con personalidades diferentes y conflictos entre ellos, y cada escritor agarra un capítulo encarado por un lado diferente. Es como un experimento curioso que encaja a la perfección con la manera de escribir y de hacer arte de estos dos artistas. Si no conocen a Madlib todavía, si no conocen a MF Doom todavía, hay muchísimo por descubrir. Los dos son artistas muy prolíficos, Madlib sobre todo, y han sacado muchísima música con distintos seudónimos. Está todo disponible en internet para ir escuchando, pero les súper recomiendo este disco. No sé honestamente si es la mejor manera de entrar al mundo de estos dos locos del hip hop alternativo, pero creo que fue tan popular este disco y es tan de culto hasta el día de hoy que la mayoría de los pibes de la nueva generación están entrando por este disco a descubrir el universo de estos dos genios locos del rap. Hasta luego.